Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente, este es Pulso Informativo, y vamos a conversar ahora nada menos que con el doctor Herbert Cuba García, como ya dijimos, especialista en gestión de políticas públicas y de salud. Doctor Cuba, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el Perú. No, qué ocurrencia. Vamos con un tema picante de coyuntura, ¿no? Este asunto de la ivermectina. Por un lado, el expresidente Vizcarra casi haciendo apología de la ivermectina, por lo cual recibió sendas críticas, y luego sale un profesional de la salud como usted, y además con un cargo importante como el ser vicedecano del Colegio Médico del Perú, a sostener palabras más, palabras menos, salvo que yo lo haya malentendido, que la ivermectina que ha estado tomando por 5 días está restableciendo su salud luego que cayera con ese asunto del coronavirus. ¿Puede que haya un contubernio entre Vizcarra y este doctor? De repente es una irresponsabilidad de Ciro Maguiña. ¿Cuál es su impresión, por favor? Mire, en primer lugar hay que señalar que no se debería y si no se debe recomendar medicamentos en general para toda la población. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, adversos, y en consecuencia la automedicación es muy dañina. En segundo lugar, cuando uno habla de SARS-CoV-2 o el COVID-19, uno tiene que saber con toda precisión que no hay tratamiento específico, no hay medicamento específico. Eso ya está demostrado, es decir, no hay ningún medicamento hasta la fecha que pueda combatir directamente esta enfermedad. Lo que existe son otros medicamentos paliativos que ayudan en el tratamiento. En ese sentido, los médicos, según cada caso, pueden recetar este tipo de tratamientos, pero no se puede decir que se engañe a la población y se diga que existe un tratamiento específico contra el coronavirus, porque eso no existe. Y si existiera, ya habría un premio Nobel de Medicina para aquel que lo ha descubierto. Eso no es verdad, por lo tanto hay que tener suma cautela cuando uno se expresa en el tema de los medicamentos. Por otro lado, hay 3 grandes áreas para combatir el COVID-19. Una de ellas es todo lo que es el enfoque comunitario, la medicina preventiva, el fortalecimiento del primer nivel y cortar la transmisión del virus en la comunidad. La segunda área es encontrar un medicamento pues, que sea efectivo contra el virus, que no lo tenemos. Y el tercero es encontrar una vacuna que prevenga la enfermedad, que no cura la enfermedad, previene la enfermedad. ¿Eso qué significa? Que aquellos que ya tienen la enfermedad avanzada, que están en las unidades de cuidados intensivos, ya no les sirve la vacuna. La vacuna sirve para que las personas que son sanas se vacunen y eviten la enfermedad. En consecuencia, esas 3 grandes áreas hay que comprenderlas en su dimensión. Por eso es que es preocupante cuando los políticos generalizan y dan estos tratamientos por televisión o en conferencia de prensa, sustituyendo la labor de los médicos. Los médicos no recetan en general, jamás. Los médicos lo que hacen es tratar paciente por paciente. Y también hay tratamientos compasivos, es decir, no tengo nada que darle, ¿qué le doy? Pero eso tiene que ser con una adecuada explicación en cada caso con los pacientes. Y eso, como es natural, creo que en las preguntas que usted me ha hecho no se ha cumplido. Por eso me gustaría que sea más claro en la pregunta que le hice. O sea, ¿puede que haya un contubernio entre el político y el profesional de la salud? ¿Es solamente una irresponsabilidad del profesional de la salud? ¿Cómo digamos, entender este cuadro? Yo quiero primero aquí responderlo en 2 temas. Primero, la calidad profesional del doctor Ciro Maguiña es reconocida. Lo que él ha dicho simplemente es un testimonio personal. Él no ha querido con eso señalar que ese es el tratamiento que se da para todos. Y el segundo punto, no hay que olvidar que la norma técnica del Ministerio de Salud, que es lo que se llama el protocolo de atención para los pacientes con COVID, promulgado desde el exministro Zamora y continuada por la ministra Macetti, incluía a la ivermectina como un tratamiento posible, sobre todo
para los casos ambulatorios. O sea, no es que la ivermectina esté proscrita, no es que el Ministerio de Salud haya prohibido el uso de la ivermectina, no. Sin embargo, lo que dice el Ministerio y lo que decimos todos los médicos es que esto tiene que ser una indicación terapéutica exclusiva del médico bajo su responsabilidad y siguiendo las diversas pautas que tiene la medicina. Lo que yo rechazo es el uso político de los tratamientos, el uso milagroso de los tratamientos, sin ninguna evidencia científica, sobre todo cuando sabemos perfectamente que aún no hay ningún medicamento en el mundo que sea eficaz contra el coronavirus. Claro, en todo caso, mejor hubiera sido que el doctor Ciro Maguiña no se refiera a su tratamiento exitoso, digamos, públicamente. Él ha dicho tres cosas, no solamente ha hablado de la ivermectina. Él se ha colocado la primera dosis de la vacuna. Pero no lo dijo. Pero no lo dijo. Sí, la primera dosis de la vacuna de Sinopharm. Y esto es importante que se sepa. El segundo tema, él ha dicho que ha usado también la ivermectina, ¿no? Paracetamol. Claro, él ha dado un testimonio, pero en ningún momento él ha hecho una recomendación. Él lo que hace simplemente es decirle a la gente que sea optimista en la lucha contra la pandemia. Así es. Bien, otro tema, doctor Cuba, el asunto de la vacuna. Está recibiendo algunas críticas la vacuna china que dicen en apariencia 1 milloncito, un lote de 1 millón va a llegar en enero. Otros dicen que a principios de febrero, pero dicen no, mejor hubiera sido la Pfizer o la Moderna, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su impresión sobre el tema de las vacunas en general y qué tan buena o mala puede resultar la China? En primer lugar, quiero señalar que es una muy buena noticia, aunque tardía, la que nos ha dado el gobierno de la adquisición de la vacuna. En segundo lugar, quiero expresar que la vacuna Sinopharm, es una vacuna adecuada para nuestro país. Tiene varias ventajas. La primera de ellas es que es una vacuna clásica, que usa lo que se llama el virus inactivado, que es una forma como se producen vacunas. Aquí no hay ninguna manipulación ni recombinación genética, no se interviene para nada los genes. En consecuencia, todos aquellos que tenían el miedo a la vacuna porque le van a colocar por ahí alguna modificación genética ya quedan de lado porque eso no va a ocurrir con esta vacuna. En segundo lugar, hay que señalar que es una vacuna que no requiere temperaturas especiales. Usa el sistema de logístico que ya tenemos, la cadena de frío, acostumbrada. Y además, los profesionales de la salud pueden cargar sus termos tranquilamente bajo el hombro, en el hombro, y pueden ir casa por casa a vacunar a la población. En tercer lugar, es una vacuna que no requiere situaciones especiales geográficas. Se va a poder vacunar en la puna, se va a poder vacunar en la ciudad, en la selva, sin ningún inconveniente, porque nuestra red sanitaria de 8.000 establecimientos de salud está diseñado para vacunar con esas vacunas. Y en cuarto lugar, el personal de salud ya está capacitado para ese tipo de vacunas. Nosotros tenemos una ventaja que no tiene ni siquiera Estados Unidos. Nosotros tenemos un sistema público poderoso, aunque pobre, con carencias, pero lo tenemos en todo el Perú. Mire, de los 2.874 distritos que tiene el país, 2.864 tienen un centro de salud o una posta. Tenemos una penetración en el territorio nacional extraordinario que con una logística adecuada, nosotros podríamos, si tuviéramos las vacunas en el Perú todas, nosotros en 10 días vacunamos a todos los peruanos. Y yo creo que eso, ¿por qué? Porque tenemos la logística y al personal y al necesario, y además con adecuado acompañamiento de las Fuerzas Armadas que ayude más que todo en el transporte de las cosas, podríamos hacerlo incluso mucho más rápido. Y el último tema que creo que es importante resaltar es que la gente tiene que vacunarse porque necesitamos llegar por lo menos a un 80% de la población con inmunidad de rebaño. Si no logramos esa meta, ni aquellos que tienen plata y se vacunen o aquellos que se vacunan no van a estar seguros, porque lo importante con la vacunación es que todos se vacunen para que todos estén seguros. Muy bien. Por eso es que creo que es muy importante trabajar en un diseño de comunicación a la población
para dar las ventajas que tiene esta vacuna. Muy bien, doctor La Cuba. otra pregunta, sí, dígame. Por favor, vamos un ratito a una pausa y seguimos conversando, ¿le parece? Perfecto, sí. Gracias. Regresamos en unos momentos. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. Conoce el Perú con Demi Hoteles. Viaja y disfruta de sus mágicos paisajes y deleítate con sus comidas típicas. 8 hoteles, 2 centros recreacionales y un centro vacacional. Comienza tu experiencia de viaje con nosotros. Encuéntranos en nuestra página web demioteles.pe o en Facebook como Demi Hoteles Perú. Demi Hoteles, más cerca de lo que imaginas. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente. Estamos en Pulso Informativo conversando con el doctor Herbert Cuba. Bueno, el tema de la vacuna. Vamos a hablar, lógicamente, luego, en unos minutos más, sobre este asunto de la disposición que ya publicó el Diario Oficial El Peruano sobre el tema de los privados en relación con la vacuna. Pero previamente, una pregunta que era, ya sabemos o tenemos algunos indicios en el mundo de cuánto tiempo de inmunidad se puede tener, digo, el ser humano a partir de la inoculación de una vacuna. No, esa respuesta es negativa. Todavía no sabemos cuánto tiempo será sostenible la inmunidad que produzca la vacuna. Como tampoco sabemos cuánto tiempo es la inmunidad que da la enfermedad. Aquellos que ya ocurrieron con la enfermedad, no sabemos todavía cuánto tiempo están inmunes. Tampoco sabemos, hasta la fecha, si es que la inmunidad de los anticuerpos que desaparecen, cuánto tiempo dura en la célula. O sea, ahí hay una inmunidad también que hay que mirar. El otro tema que tampoco sabemos con exactitud, ¿qué problema de salud pública podría dar una reinfección? Porque la reinfección tiene algunas características que tiene que haber sido en un espacio de 90 días, haberse enfermado 2 veces con 2 virus, con el mismo virus, pero con pequeñas variantes para señalar que es otro. Entonces, esos temas todavía están en discusión. Sin embargo, como estas vacunas son fase 3 de ensayos clínicos todavía, el seguimiento y la farmacovigilancia de cada uno de los vacunados, porque ahí vamos a tener que tener nombre y apellido de cada uno de los vacunados, nos va a permitir continuar el ensayo. Y vamos a poder saber en el tiempo cuánto tiempo dura la inmunidad. Por otro lado, no nos debemos pasar por alto que la propia Sinopharm en nuestro país pidió 16 meses para los ensayos clínicos. Todavía el plazo que pidió Sinopharm sigue corriendo. Todavía no estamos en los 16 meses. En consecuencia, esto es una vacuna de emergencia. ¿Por qué es de emergencia? Porque se usa para una pandemia y el riesgo de morir en la pandemia es tan alto que podemos correr un menor riesgo con la vacuna. Sin embargo, esto no es la vacuna terminada y hay que esperar a que los nuevos conocimientos que se tienen sobre este virus puedan contribuir. Todos esperamos que la vacuna sea sostenible en el tiempo. Todos quisiéramos que esto sea una única vacuna de por vida,
pero eso no se puede conocer. Por eso es importante que esta vacuna clásica, esta vacuna con virus inactivado, que ya nosotros tenemos experiencia en nuestro país con otras vacunas, yo creo que es una buena alternativa para evitar los riesgos a futuro. Muy bien, última pregunta, doctor Cuba. ¿Qué le parece esta decisión del gobierno de emitir una norma que ya se publicó en el Diario Oficial del Peruano, que permite que las vacunas puedan ser comercializadas por el sector privado? Pero entiendo que el gobierno ha dicho que después, o sea, la comercialización privada sería después que ya se ha hecho la inmunización, en todo el territorio nacional. Mire, yo ahí sí tengo una mirada crítica y lo había advertido, que es importante que un bien escaso, que no alcanza para todos, tenga una prelación en la distribución que se sujeta estrictamente a temas sanitarios y a ética de la función pública. Yo, y como todos los peruanos sabemos, el Perú está fracturado. Tiene un segmento AB muy poderoso y tiene segmentos C, D y E que a veces siempre están en el olvido. En segundo lugar, tenemos una plana mayor de funcionarios del Estado que detentan el poder, por supuesto, y también políticos, que en determinado momento este bien escaso iban a ver el subterfugio, la forma para poder que llegue primero a estos sectores sin respetar la prelación. En segundo lugar, la ley 31091, que se promulgó a raíz como medidas de emergencia para estas vacunas, señala claramente que no se puede vender ni comercializar. El artículo es bien claro, dice que solamente adquisición, distribución, y nuevamente habla de comercialización. Entonces, ¿cómo se explica esto que el gobierno ha hecho? El reglamento es un exceso. El reglamento es un exceso que yo creo que la ministra de Salud tiene que corregir. Y yo creo que no se han dado cuenta que se han ido más allá de la ley. La ley ha puesto parámetros sumamente éticos. Además, la discusión en el Congreso ha sido muy amplia en este tema. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que no haya discriminación por motivos económicos, no haya exclusión social por motivos económicos. Es más, creo que sería una muy buena señal si se hace la aclaración correspondiente de que el registro sanitario se obtenga a través de CENARES. Es decir, que el gobierno sea el que solicite el registro sanitario, el gobierno otorga el registro sanitario a estas empresas que se requieren, pero para distribuir a través del Estado y del gobierno. Actualmente en el Perú, por si acaso, todas las vacunas son catalogadas como bien social, como bien esencial. Ninguna vacuna en el Perú se vende, ni siquiera las vacunas que usted se aplica en el sector privado se la cobran. Lo que le cobran es la puesta de la vacuna, pero no le cobran la vacuna, porque la distribución de la vacuna es gratuita en todo el territorio nacional, sea en el sector público o en el sector privado. Esta es una innovación, este es un retroceso, un bien esencial que debería ser tratado como todos los medicamentos esenciales que están en el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales, debería ser tratado de esa manera. Muy bien. Yo espero en este tema, en aras de la inclusión social, en aras de evitar los conflictos sociales, en aras de evitar la discriminación, que el Ministerio de Salud y el gobierno corrijan este decreto supremo que creo se está limitado en las atribuciones que le ha dado la ley. Clarísimo, doctor Cuba. Ha sido muy amable, muchas gracias y fuerte abrazo. Un abrazo para todos los peruanos una vez más. Muchas gracias.